Bienvenidos a un fascinante viaje por la historia. Hoy les hablaré sobre la Confederación Iroquesa, una de las organizaciones políticas más influyentes de América del Norte y guerras de los castores. ¿Sabías que la democracia estadounidense tiene raíces en esta antigua confederación? Los iroqueses crearon un sistema de gobierno que unió a 5 naciones diferentes: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Más tarde se unieron los Tuscarora, formando la Liga de las 6 Naciones. Lo más sorprendente es que establecieron una constitución oral llamada la Gran Ley de la Paz, que incluía conceptos revolucionarios como la igualdad de voto, el poder del pueblo y el equilibrio de poderes, siglos antes que las democracias modernas. Las mujeres iroquesas tenían un papel fundamental en la sociedad, siendo las encargadas de elegir a los jefes y tomar decisiones importantes. Se llamaban a sí mismos Nadowa Anglicanización, Nottoway, y el nombre que recibieron de los europeos proviene del algonquino Iroc-Ois o de Irinacoyu, Real Unión. Este fue adoptado por los franceses y se hizo el más popular. También adoptaron el nombre de Haudenosaunee o Hodinoncioni, traducido como Pueblo de las Casas Grandes. Otro nombre era Onguanoncioni, o Constructores de Casas Grandes. Las guerras de los castores, también conocidas como guerras iroquesas o guerras franco-iroquesas, son la denominación de una serie de conflictos librados en la segunda mitad del siglo XVII en el noroeste de Norteamérica. Alentados y armados por sus socios comerciales ingleses y neerlandeses, los iroqueses intentaron expandir su territorio alrededor de la región de los Grandes Lagos y monopolizar el comercio de pieles que suministraba dicho producto a los mercados de Europa. Durante los conflictos se enfrentarían las tribus de la Confederación Iroquesa contra los colonos franceses y sus aliados, principalmente pueblos de habla algonquina. Las guerras fueron extremadamente sanguinarias y se consideran uno de los episodios más sangrientos de la historia de América del Norte. La ampliación del territorio iroqués significó un reajuste en la geografía étnica de Norteamérica, destruyendo grandes confederaciones tribales como los Hurones, Neutrales, Erie y Conestoga, empujando a las tribus orientales al oeste del río Mississippi. El territorio del Ohio y la península inferior de Michigan fueron prácticamente despojados de sus pueblos originarios, que huyeron en calidad de refugiados al oeste. No mucho después, dichas regiones fueron repobladas por los mismos pueblos, aunque en general como repúblicas indígenas, en vez de homogéneas y discretas tribus. Las sociedades algonquinas e iroquesas se vieron profundamente afectadas por estos enfrentamientos. El conflicto disminuyó su intensidad cuando los iroqueses perdieron a sus aliados neerlandeses en la colonia de los Nuevos Países Bajos, y con el creciente deseo francés de tener a los iroqueses como aliados contra la invasión inglesa. Posteriormente, los iroqueses se convertirían en socios comerciales de los británicos, convirtiéndose en un componente crucial de su ulterior expansión, utilizando las conquistas iroquesas como una pretensión sobre el viejo noroeste. La Confederación Iroquesa era una alianza político-militar entre las tribus de los Mohawk, Seneca, Cayuga, Oneida y Onondaga. Todas hablaban distintos dialectos de una misma lengua comprensible entre sí. Esta trajo una paz a dichas tribus y les dio el poderío para enfrentar a agrupaciones rivales, algunas más grandes y populosas. Obviamente, no todas las tribus de lenguas iroquesas entraron en la Confederación y algunas se volvieron sus principales rivales, como los hurones. Otros enemigos eran las tribus algonquinas. El primer encuentro entre iroqueses y europeos se dio en el viaje del francés Jacques Cartier en 1535. Recorrió el valle del río San Lorenzo, francés, Saint Lawrence, donde identificó a los iroqueses que ahí vivían como laurencianos o estadaconeses, grupo independiente de la Confederación. Cartier escribió que estaban en guerra con una tribu llamada Tudomanos, que habían destruido uno de sus fuertes el año anterior
costando 200 vidas. Cartier volvió en 1541 y 1542, y aún existían ambos pueblos, pero las guerras y políticas europeas retardaron la colonización del valle hasta inicios del siglo XVII. En 1603, los galos volvieron encabezados por Pierre Duguay de Mons, pero los laurencianos habían desaparecido, sus villas de Stadacona y Hochelaga destruidas por un enemigo desconocido, y el territorio estaba poblado por Innu, montañés y algonquinos. En 1610, los neerlandeses establecen un puesto comercial al borde del territorio iroqués, en el valle del río Hudson, dándoles acceso directo a los mercados europeos y eliminando la necesidad de depender de intermediarios de otras tribus y franceses. El nuevo puesto les ofrecía valiosas herramientas a cambio de pieles de animales. Así empezaron las cacerías a gran escala. A partir de entonces, comienza a escalar el conflicto entre iroqueses y los indios aliados de los galos. Los iroqueses vivían en el actual territorio de Nueva York, al oeste de Hudson y al sur del lago Ontario. Comprendían una isla étnica rodeada por pueblos algonquinos, como los Shawnee al oeste de Ohio, y las confederaciones de tribus iroquesas, Hurona y Neutral, que ocupaban el sur del lago Hurón y el oeste del Ontario respectivamente. Entre 1610 y 1615, los Mohawk estaban en guerra con sus enemigos septentrionales, Hurones, Innu y algonquinos, pero eso no los detuvo de atacar a los Conestoga con apoyo neerlandés. Creían que los franceses apoyaban a los Conestoga. Hubo que esperar hasta 1622 para que la Confederación y sus enemigos septentrionales pactaran la paz y pusieran fin a medio siglo de guerra. Esta nueva paz no sobreviviría más que un par de años. Al mismo tiempo, los mohicanos comienzan a cobrar tributo a los neerlandeses por cruzar sus tierras, y eso lleva a los Mohawk a declararles la guerra. Pero esto dañó al comercio neerlandés y negociaron una tregua en 1613. 4 años después, ese conflicto volvió a estallar y los neerlandeses deben abandonar Fuerte Nassau, cerca de la actual Albany, en 1618, pero logrando pactar una nueva paz ese año. Los europeos trajeron una epidemia de viruela que arrasó Nueva Inglaterra entre 1617 y 1619, matando al 90% de los indios de las regiones costeras. Una segunda peste en 1633-1634 se extendió hasta los Grandes Lagos y fue vista por los colonos puritanos como un regalo divino que diezmó a las tribus hostiles. En 1624, los algonquinos y franceses atacan a los iroqueses, pero estos optaron por firmar la paz. La Confederación estaba más preocupada porque los mohicanos actuaban como intermediarios cobrando tributos a quienes querían vender pieles a los europeos en Fuerte Orange, y cuando ofrecieron a los algonquinos del San Lorenzo comerciar con el fuerte en lugar de los galos, los iroqueses entendieron que los neerlandeses los verían como mejores socios. Los neerlandeses no pudieron frenar la guerra cuando los Mohawk atacaron a los mohicanos, y en 4 años los expulsaban al este del Hudson y monopolizaban el comercio con Fuerte Orange. Los iroqueses, especialmente los Mohawk, confiaban en ese comercio para adquirir armas de fuego y otros bienes europeos. Hacia los años 1630, gracias a los neerlandeses, los iroqueses tenían suficientes armas y se hacían experimentados en el uso del arcabuz por sus constantes guerras con sus enemigos tradicionales. Por otra parte, los franceses prohibieron el comercio de estas armas a sus aliados, aunque a veces las regalaban cuando algunos indios se convertían al cristianismo. Aunque el foco de los ataques iroqueses eran los algonquinos, hurones, mohicanos e innu, la alianza de estos con los galos llevó a un sangriento conflicto directo. Pero la introducción de estas armas también aceleró el declive de la población de castores, tanto que para 1640 estaban casi extintos en el valle del Hudson. A medida que estos desaparecían en sus territorios en la segunda mitad del siglo, los iroqueses iniciaron sus guerras de expansión. El núcleo del comercio de pieles
se desplazó a las regiones frías del sur del actual Ontario. En 1900, territorio de los neutrales y hurones, socios de la Nueva Francia. Desplazados del comercio por sus enemigos y con una población decreciente por las enfermedades, los iroqueses decidieron ampliar su área de control. Los ingleses empiezan a participar de estas guerras con la toma de Quebec en 1629, pero devolviéndola a los galos 3 años después. Durante aquellos años algonquinos e innu no tuvieron acceso a las armas de fuego y fueron vulnerables a los ataques Mohawk, considerándose a veces el comienzo de las guerras de los castores. La Confederación intentó hacer un acuerdo, comerciar con los hurones, pero estos eran conscientes de su ventaja numérica y se negaron. Con el asesinato de un cazador iroqués por guerreros hurones en un territorio disputado por ambos pueblos, se iniciaba la guerra. La paz de 1627 entre la Confederación y sus rivales septentrionales quedaba rota. Los jefes guerreros iroqueses eran elegidos por las matriarcas de cada clan. Ellas decidían cuándo ir a la guerra y monitoreaban permanentemente el sistema político. Los enfrentamientos en la Norteamérica de los siglos XVII y XVIII eran considerados como la Guerra India, basada en rápidas incursiones en territorio enemigo, escaramuzas y emboscadas donde primaba el factor sorpresa, el combatiente individual, el fuego aislado y buscar un lugar seguro desde donde disparar. También eran importantes los fuertes, centros de población, comercio y de control estratégico de las zonas cercanas. Eran raras las grandes batallas en campo abierto con formaciones clásicas y fuego masivo. Inicialmente, los iroqueses usaban las mismas tácticas y armamento de sus vecinos, con arcos, flechas, escudos y armaduras corporales hasta la introducción del arcabuz por Champlain en 1609, quedando un cuarto de siglo en desventaja por carecer de esta arma. La única solución encontrada era fingir retiradas para atraer a los algonquinos a emboscadas y forzarlos a combate cuerpo a cuerpo antes que pudieran usar sus arcabuces. Los escudos y arcos se hicieron secundarios frente a la clava y la lanza. Los iroqueses quedaron a la defensiva, intentando retener sus territorios de cacería. A partir de 1630, consiguen armas de fuego y sus tácticas se basan en buscar protección para sus tiradores. Se dedican a las guerrillas con sus arqueros y mosqueteros, combatiendo a campo abierto con clavas, tomahawk y primitivas armaduras. Al hacerse cada vez más extensivo el uso de arcabuces, las inútiles armaduras son abandonadas y se prioriza la movilidad del guerrero y la precisión de sus armas. Para 1641, los iroqueses han modernizado su forma de guerrear con las armas neerlandeses. Disparaban por las rendijas de las empalizadas al asaltar los fuertes. En campo abierto cargan y disparan a poca distancia para espantar al enemigo. Las hachas y clavas son desplazadas por tiradores ocultos, mientras el enemigo sigue buscando combate cuerpo a cuerpo en campo abierto. Solo gracias a estas, podían vencer con relativa facilidad a sus enemigos, más numerosos pero peor armados. Finalmente, sus enemigos abandonan la idea del combate corporal y buscan cómo compensar el atraso material y táctico. En 1647, los hurones forman una luna creciente para enfrentarlos. Cuando los iroqueses atacan, los hurones se tiran al suelo, y cuando están recargando disparan. Esto hace que los iroqueses prefieran atacar desde las orillas de los ríos a los convoyes de canoas huronas para robar sus pieles y comprar más armas hasta tener una absoluta superioridad. Para esas emboscadas fluviales usaban largas líneas de tiradores. Siempre intentaban extender lo máximo posible su línea para envolver al enemigo, pero para eso necesitaban movilizar grandes ejércitos. Los iroqueses en los años 1630 eran no menos de 20,000, quizás hasta 30,000, aunque las pestes y guerras los disminuyeron mucho al comenzar la segunda mitad de la centuria. Estaban divididos en clanes, 3 Mohawk, 3 Oneida, 10 Cayuga, 9 Onondaga y 9 Seneca.
Su organización política coordinaba una eficiente producción agrícola que les permitía movilizar ejércitos de campaña mayores que sus vecinos, pero rara vez ponían más de 1,200 guerreros en una incursión, usualmente entre 500 a 1,000 o 1,000. Nunca sobrepasaron los 2,000. Para compensar las altas bajas de las guerras, los iroqueses debían adoptar a gran número de prisioneros. Los prisioneros debían ser adoptados dentro de un clan, y esto se daba cuando un hombre tomaba a un extranjero como hermano o hermana, o una mujer a un foráneo como hijo o hija. Cuanto más mermado un clan, más probable que hubiera una adopción masiva. Las crónicas dicen que en 1595, antes de las guerras y pestes, podían congregar hasta 8,000 lanzas. Sin embargo, en los años 1630 se tiende a cifrar en 4,000 o 5,000 guerreros, aunque otros los rebajan a 3,000 en 1634, después de la epidemia, y 2,200 a finales de la década. Según el testimonio del misionero jesuita Jacques Bruyas, que vivió con ellos entre 1666 y 1712, la Confederación no pasaba de tener 2,000 guerreros. El conflicto. Primeros años. Las poblaciones de castores en territorio iroqués, fuente de sus pieles, empezó a declinar a fines de los años 1630, a diferencia de las tierras de sus vecinos más pequeños. En 1636, 300 iroqueses penetraron por el valle de Richelieu, pero la tropa fue emboscada por los Innu cerca de una aldea Mohawk. Resultaron 28 iroqueses muertos y 5 prisioneros. En la primavera de 1637, una partida de algonquinos e Innu intentaron invadir territorio Mohawk, pero fueron vencidos. Sus líderes muertos y los sobrevivientes volvieron en desorden a sus tierras. Los vencidos buscaron aliarse con hurones y franceses, pero ambos se negaron por su indisciplina. Una ofensiva iroquesa acabaría por expulsar a los algonquinos e Innu más al norte, forzándose a los primeros a huir del Valle de Ottawa y los segundos a Quebec. Entretanto, en el frente hurón, en 1634, los Seneca lanzaron una ofensiva contra los hurones, causándoles numerosas bajas. Un año después, 500 guerreros hurones se prepararon para asaltar una villa seneca. Pero los iroqueses se enteraron, prepararon sus defensas y lanzaron un ataque preventivo, dando muerte a 200 hurones y capturando a un centenar. Los Seneca habían ganado una breve guerra. Ese mismo año de 1635, ambas confederaciones pactaron la paz. En 1636, los hurones atacaron a los iroqueses con éxito, haciéndose de un prisionero. En abril de 1637, un hurón volvió a su hogar desde territorio seneca para advertir a su gente de que los iroqueses se preparaban para cortar la ruta comercial entre el asentamiento francés de Saint Lawrence y Huronia. En agosto, 500 iroqueses establecieron un campamento al norte del asentamiento, en la costa del lago St. Peter, para cumplir ese propósito. Los europeos pidieron ayuda a los hurones. Durante ese verano, se producen varios choques entre canoas en el lago Saint Lawrence. Durante uno de ellos, fue capturado el jefe hurón Taratuán y 29 guerreros por los Oneida fueron ejecutados brutalmente. La muerte de Taratuán motivó a los hurones a reconstruir su alianza con los algonquinos y preparar su venganza. Finalmente, a finales de la estación, 150 hurones rompieron el bloqueo y en septiembre emboscan una partida de 25 o 30 iroqueses en la costa del lago Ontario. 8 iroqueses son capturados. 1 es ejecutado en el lugar y otros torturados después hasta morir. Los Oneida respondieron saqueando la villa hurona de Ososané, en Wendake. En aquellos momentos, el famoso chamán Tejorenjaenion intentaba curar una epidemia. En la primavera de 1638, los hurones contraatacaron con ayuda algonquina. Una expedición de 3 centenares de guerreros entró por el valle de Trent o de Ottawa en territorio iroqués. Sorpresivamente, se encontraron con 100 iroqueses que detectaron a sus exploradores y capturaron a uno. El prisionero mintió asegurando que la partida aliada era inferior en número.
Los iroqueses construyeron confiadamente un pequeño fuerte, pero fueron rodeados sin demora. En venganza, el cautivo fue despedazado. La mayoría de los sitiados empezó a preparar la fuga, pero su líder, el Oneida Ononkwaya, se negó y llamó a luchar. Resultaron 70 u 80 muertos, 8 prisioneros, llevados a Huronia para morir torturados, y 4 o 5 sobrevivientes que lograron huir. La batalla significó que los Oneida quedaron casi sin hombres adultos. El Consejo Iroqués obligó a las mujeres de la tribu a casarse con Mohawk para prevenir su desaparición. Los hurones lanzaron más incursiones y tomaron un centenar de cautivos. Los Seneca se vengaron infligiendo una grave derrota a los hurones, causa de que fueran los enemigos más temidos por estos. Los Wenro habían servido como un estado colchón entre iroqueses y neutrales, y Erie, estas dos últimas confederaciones eran más grandes y poderosas que las 5 naciones, lo que había impedido su expansión al oeste hasta entonces, llevándoles a centrarse en el norte. Los Wenro fueron abandonados a su suerte por sus aliados y sus territorios tomados por los iroqueses. Eran apenas 1,200 a 2,000, quizás 3,000 como mucho. Los Seneca lideraron una campaña en que la mayoría de los Wenro fueron muertos o capturados. Cerca de 600 sobrevivientes hambrientos pidieron permiso para refugiarse en la villa hurona de Ososané, aunque serían capturados en la posterior conquista de Huronia. Los últimos grupos de Wenro que resistían fueron vencidos al este del río Niágara en 1643, debiendo huir con los neutrales. En el verano de ese año, los hurones se sentían seguros de forzar a las 5 naciones a pagar reparaciones de paz, y a pesar de cierta oposición, la mayoría de sus jefes esperaban vencer. Su anterior victoria sobre los Oneida motivó a sus jóvenes a asesinar a un Seneca. En la primavera de 1639, lanzaron un primer ataque y en mayo llegaban a Huronia 12 a 20 prisioneros Seneca. Los neerlandeses, sus únicos socios comerciales europeos, cuyas mercancías descendían por los puertos comerciales en el Hudson para seguir a Europa, animaron a los iroqueses a seguir luchando. Como la fuente de pieles iroquesa había disminuido, los ingresos de los puestos también. En 1641, 700 Mohawk viajaron a Trois-Rivières, en Nueva Francia, a proponer la paz con los franceses y sus tribus aliadas, y pidieron a los franceses que crearan un puesto comercial en Iroquesia. El gobernador Charles de Montmagny rechazó la propuesta, ya que hubiera supuesto el abandono de sus aliados hurones. La guerra comenzó formalmente a principios de los años 1640 con ataques iroqueses a las aldeas huronas fronterizas a lo largo del río San Lorenzo, con la intención de perturbar su comercio con los franceses. La interrupción llegó a tal nivel que los franceses pidieron a las tribus negociar juntos un tratado con el que poner fin a la guerra. 2 líderes iroqueses, de Ganaweyda y Coiseaton, viajaron a Nueva Francia para tomar parte en las negociaciones. Los franceses estuvieron de acuerdo con la mayoría de las demandas iroquesas, entre ellas la concesión de derechos de tráfico en Nueva Francia. Al verano siguiente, una flota iroquesa de 80 canoas cargadas de pieles navegó a los dominios franceses con intención de venderlas. Al llegar, los franceses se negaron a comprar las pieles, y en su lugar se dijo a los iroqueses que se las vendieran a los hurones, que actuarían como intermediarios. Los iroqueses estaban indignados y la guerra se reanudó. Los iroqueses decidieron armarse comprando mosquetes a los neerlandeses. Hasta su expulsión en 1672 les vendieron más de 30,000 pieles de castores. Para 1641, los iroqueses ya habían recibido más 400 mosquetes. Los franceses estaban inquietos por el reciente estallido de la guerra y decidieron participar directamente en el conflicto. Para obtener superiores fuerzas, los hurones y los Conestoga formaron una alianza contra la agresión iroquesa en 1647. Esta nueva combinación los hacía mucho más numerosos que los iroqueses. Los hurones intentaron romper la confederación iroquesa, negociando por separado la paz con los Onondaga y los Cayuga.
pero las otras tribus interceptaron a sus mensajeros, poniendo fin a las negociaciones. El verano de 1647 vio varias pequeñas escaramuzas entre las tribus. En 1648 se libró una gran batalla cuando dos tribus algonquinas intentaron pasar un convoy de pieles a través de un bloqueo iroqués. Su intento tuvo éxito y los iroqueses tuvieron numerosas bajas. Los iroqueses utilizaron los años inmediatos que siguieron en fortalecer su confederación, trabajando más estrechamente juntos bajo un liderazgo central efectivo. Aunque el funcionamiento de sus gobiernos sigue siendo en gran medida desconocido, en los años 1660, las 5 naciones iroquesas dejaron de luchar entre sí. Llegaron a ser capaces de coordinar planes económicos y militares entre las 5 tribus, fortaleciendo con ello sus intentos de conseguir un gobierno más avanzado que el de las tribus de los alrededores, con un control más descentralizado. Aunque estas incursiones no fueron de ninguna forma constantes, cuando se producían eran terribles para los habitantes de Nueva Francia, e inicialmente los colonos se sentían impotentes para evitarlos. Algunos de los héroes franco-canadienses del folclore popular fueron personas que resistieron este tipo de ataques, como Dollard de Sormeaux, que murió en mayo de 1660, mientras hacía frente a una fuerza de ataque iroquesa en Long Sault, en la confluencia del río San Lorenzo y Ottawa. Según la leyenda, logró salvar Montreal con su sacrificio. Otro héroe, heroína en este caso, fue Madeleine de Verchères, que en 1692, con 14 años, llevó la defensa de la granja de su familia contra un ataque iroqués. Los franceses se negaron a hacer la paz con los iroqueses, ya que cada vez los veían más como peones de neerlandeses e ingleses. Derrota de los hurones. Los dirigentes iroqueses contaban con un continuo suministro de armas y pensaban estratégicamente. Decidieron eliminar la amenaza que suponían los hurones, y para empezar, cortaron el comercio entre Quebec y Huronia. En 1642, 11 canoas huronas son emboscadas en el Ottawa por los Mohawk y Oneida, llegando a Montreal solo 100 tripulantes. Esa temporada los iroqueses incendian la villa de Cotarrea después de matar a todos sus habitantes, pero los hurones, que estaban demasiado débiles, no responden, y eso solo envalentona a los iroqueses, que atacan a toda tribu que era aliada de Huronia, algonquinos, neutrales y tionontaté, para aislarla. Los hurones intentan pactar con los Onondaga, pero sus embajadores son emboscados por los Mohawk. El jesuita Isaac Jogues, con 2 compañeros, son capturados por los iroqueses. Él deseaba convertirlos para lograr la paz. Fracasa, pero se integra a un clan Mohawk. Durante 1645, la Confederación expulsa al este a algonquinos e innu. Al año siguiente, Mohegan y los casi vencidos algonquinos hacen una alianza. Proponen a los Sokoki unírseles, pero estos masacran a algunos algonquinos en rechazo. Estos últimos creyeron que fueron los iroqueses y atacaron a los Mohawk. Rápidamente fueron vencidos y expulsados tuvieron que guerrear con los Lenape y Munsee. En paralelo, una partida de 17 Oneida vence al jefe Nipissing Teshuat, matando a su hijo y capturando a 2 de sus esposas, pero poco después son vencidos por 30 hurones y las prisioneras liberadas. Expansión de la Confederación entre 1638 y 1711. En 1647, 600 a 800 iroqueses con 300 arcabuces lanzan una nueva incursión, durante la cual una compañía onondaga es vencida y su jefe muerto, pero la tribu Aondironon es dispersada. Entonces los Conestoga ofrecen sus 1,300 lanzas a los hurones para pactar una alianza, pero son rechazados aunque esto les hubiera dado superioridad numérica. Los hurones intentaron romper la confederación negociando por separado con los Onondaga y Cayuga, pero sus mensajeros fueron interceptados por las otras tribus. Ese verano se dieron varias escaramuzas. Desde 1648, los colonos neerlandeses deciden vender directamente armas a la Confederación sin comerciantes de por medio. Pronto los iroqueses acumulan más de 400.
Después 300 Séneca capturan la villa de Ahondironús y a la mayoría de sus habitantes. Luego sus hermanos asaltan otras 2 o 3 villas fronterizas antes de marchar sobre el corazón de Huronia. El 4 de julio, el padre Antonio Daniel oficiaba la misa en la misión de San Joseph II, antes llamada Teanaostayac, cuando los iroqueses atacaron. La mayoría de sus 2000 habitantes, incluido el sacerdote, fueron muertos. Los pocos sobrevivientes huyeron a los bosques y el lugar fue quemado. Ese mismo día, fue atacada la misión de Saint-Michel. Los hurones quedaron desmoralizados, y cuando los jesuitas les llamaron a movilizar sus guerreros para defenderse, no hicieron caso. En consecuencia, los hurones de las regiones más orientales migraron al oeste. Más de 3000 se refugiaron en Sainte-Marie-Pimei. No todo eran éxitos para la Confederación. 2 tribus algonquinas forzaron el bloqueo iroqués con un convoy de pieles exitosamente, causando muchas bajas a sus enemigos. En el invierno de 1648-1649, Mimil, Mohawk y Séneca se infiltraron en los bosques hurones en pequeños grupos y pasaron el invierno en el área de Haliburton, Ontario. Poco después, se concentraron y atacaron 2 aldeas de la tribu Attigné-Nongnahak, destruyéndolas y matando a miles en pleno corazón de Huronia. En 16 de marzo de 1649, la misión de Saint-Ignace II fue destruida y Juan de Brebeuf y Gabriel Lalemant tuvieron que huir a la vecina Saint-Louis. Durante la noche, una masa de iroqueses se aproximó y solo 80 hurones quedaron para retrasarlos y permitir la huida de los misioneros a Sainte-Marie I. Pero ellos se negaron, fueron capturados y ejecutados al día siguiente. Actualmente son considerados mártires por la Iglesia Católica. Las misiones y aldeas cercanas ardieron. Los habitantes de Saint-Michel enviaron 700 guerreros a perseguir a los iroqueses, pero antes que la partida volviera, los desesperados residentes abandonaron y quemaron la misión. El 1 de mayo 15, villas huronas fueron quemadas y los últimos resistentes decidieron atrincherarse en Sainte-Marie-Primée. Una primera tropa de 200 iroqueses fue emboscada por 300 hurones cuando iban contra la misión, debiendo volver a Saint-Ignace. Tras esto, las 5 naciones reunieron un ejército de 2000 guerreros, lo que produjo una de las mayores batallas entre indígenas de Angloamérica. El 16 de junio, ese ejército atacó la misión y solo 150 hurones mal armados los enfrentaron. Tras todo un día de lucha, 20 hurones tomados prisioneros fueron ejecutados sumariamente. Cerca de 700 hurones murieron en esa última campaña. Los hurones huyeron con la Confederación Anishinabeg, al norte de los Grandes Lagos, que dejó a los Ottawa el contener temporal de la expansión iroquesa hacia el noroeste. Sin los hurones, ya no había tribus entre los iroqueses y Nueva Francia, y una región rica en pieles estaba en manos de la Confederación. Los restos de los pueblos hurones permanecieron abandonados por largo tiempo en la mayoría de los casos. Unos 6,000 a 8,000 de ellos huyeron en mayo a Gajoendoe, isla cristiana, cerca de la misión de Sainte-Marie II, en la bahía georgiana, temiendo un ataque que no llegó. 70 la fortificaron pero quedaron atrapados, pues no podían salir a buscar alimentos porque cazadores iroqueses merodeaban en las cercanías. Cientos murieron de hambre antes de llegar el invierno, y 4000 más hasta junio de 1650.